demasiado herida, ahí le hacen llegar este video a HF, que usted que es de Calama, ahí lo debe tener más o menos ubicado, y le hace llegar este momento musical que con mucho cariño y en señal de, mm, de componenda, es decir, estamos aquí hablando de entregar algo a cambio en esta transacción. Eh, Estoy hablando en términos jurídicos, por supuesto, la palabra transacción para que no lo malentienda. Estoy entregando gratuitamente este demasiado herida como señal de entendimiento para que eh, terminen las hostilidades. Y ningún estallidista falta en esta transmisión, entonces aquí se hace muy notorio de que hay un estallidista menos, así que díganle que no se ande amurrando por huevas, que yo no voy a seguir hablando de los Géminis, esta fue la última vez que hablé de los Géminis, y ni de horóscopo, ni voy a estar hablando de Calama, ni de... Porque Darío Quiroga también está, ¿para qué vamos a hablar de los finados? ¿Para qué vamos a hablar del finado Quiroga? Quiroga que estaba en el partido, militando en el partido de que, oye, ya encontramos a los niños, ya está todo listo, está todo cocinado así, y que esta weá es un tongo y cortina de humo, que esta weá la inventó el gobierno. Oye, pero antes de que pasemos al tema de lo, la reunificación familiar de los niños haitianos, eh, Gabriel Saliasnik está en este minuto citado por la justicia chilena para comparecer de grandes delitos cometidos con su socio informal Luis Hermosilla. Gabriel Saliasnik, el que está alegando sentadito al lado y hacia el mismo lado de Carlos Peña. Es decir, Carlos Peña le está brindando un servicio al estudio Saliasnik Ablati, ¿cómo se llama? Hay un analista concerta que tiene el mismo apellido, Ablati, pucha, eh, el- siempre se me olvida, me cuesta, es mi dislexia que me impide eh, pronunciar esas weas raras que en realidad tampoco tengo mucha intención de memorizar. Pero en ese estudio jurídico, que, que es el estudio de la comunidad más querida de Chile, aparece el mismísimo Carlos Peña en ese lado del mesón. Anótenlo, anótenlo, ¿ya? Y aparece Carlos Peña litigando en ese lado a sabiendas, es decir, a sabienda todos, ya no es ningún secreto, de que Saliasnik y Luis Hermosilla están juntos en esta conjura que salió a la luz hace un tiempo por el famoso audio que se difundió de Leonardo Villalobos y después llevó a que se incautara el teléfono de Luis Hermosilla. Y resulta que le incautan el teléfono a Luis Hermosilla y durante ese mismo día me entero de que había personas que estaban amenazando que tenían el teléfono de Luis Hermosilla completo y que empezaron a entregar esta información a cuentagota. Lo hicieron a horas de que la fiscalía lo había entregado. ¿Quién eran esos sujetos? El periodista Nicolás Sepúlveda Gambi, que para quien trabajaba en ese tiempo Nicolás Sepúlveda Gambi, trabajaba para CIPER, ¿ya? Y yo en ese minuto, es decir, enterándome de esto al calor del momento, sin tener ningún informante en ninguna parte, sin tener el departamento de prensa de Tomás Moschati ni nada del mundo, me entero en poco rato, en minutos de que esto había ocurrido, de que, oye, no, si Carlos Peña está involucrado en esto. Y yo digo, ¿qué? ¿Pero qué tiene que ver Carlos Peña en esta weá? Por favor, explícame qué tiene que ver Carlos Peña en esta weá. Sí, pues, no es que Carlos Peña ahora es el director de CIPER. Y ahí yo quedé, y ahí yo quedé como poto en el agua, quedé anonadado, porque dije, a ver, espérate, la Mónica González era la directora de CIPER. No, weón, ya no es la directora de CIPER, es Carlos Peña.
Y yo digo, ya, pero espérate, esta guaya no puede ser más sucia. Es decir, Ciper Chile, ¿por qué tiene tiene, en primer lugar, tiene un teléfono incautado? Ciper es un medio de comunicación periodístico, existe una ley de abuso de publicidad, no puede haber un abogado que sea director de un medio de comunicación en Chile, salvo que sea un medio de comunicación de mala muerte como El Ciudadano, que está a cargo de un abogado. No corresponde. Si bien han habido históricamente muchos abogados que fueron dueños de medios de comunicación, se creó una ley específica, la ley de abuso de publicidad, y que se la reformó en dos oportunidades, esa ley de abuso de publicidad, para exigir de que el director de prensa, que existiera, primero que existiera un director responsable y después que existiera un director responsable que fuera periodista, porque antes el periodismo era un oficio, como por ejemplo lo que le pasa a José Manuel Astorga. No hay Astorga bueno, nos dicen acá en el chat. Sí, tienen razón. Pero José Manuel Astorga, y lo hemos dicho en estallido muchísimo antes, incluso me he reído con algunos estallidistas que los borixistas sacaron esa weá de que Astorga no es periodista porque esa weá se dijo incansablemente en estallidos del año de la pera. Lo había escrito hasta en el blog Violencia y Control Social, explicando cómo se hacen las cosas acá en Chile, que son muy raras. Porque en Chile solamente existe la carrera de ingeniero comercial y existe la carrera de periodista. ¿Y por qué existe la carrera de periodista? Porque en Chile no se respeta el oficio de periodista, sino que se respeta la profesión de periodista. Entonces los periodistas tienen en su carnet de identidad, dice periodista, pero no porque fueron acreditados por el Colegio Periodista, sino porque existe una profesión llamada periodismo. Que, y esa es la razón también es una de las mayores causas de la degradación del periodismo. Me ha tocado escuchar notas de prensa que son exasperantes, en donde el profesional no es capaz de ubicar temporoespacialmente el hecho que está reportando. No es capaz de decir, el weón dice estoy aquí. Ya, bueno, todos, por definición, estamos aquí. El tema es que lo que necesitamos saber, estoy en la intersección de qué calle, estoy en tal calle a tal altura, esto ocurrió a las 10 de la mañana, a las 22 horas, a las 22:30. Necesitamos una relación circunstanciada de hechos mínimos para entender de que el weón está reporteando, sino que simplemente es un weón quejándose del otro lado, que habla y no te dice nada, weón. No te dice absolutamente nada. Bueno, en fin. Carlos Peña, director de Ciper. Y resulta que el teléfono de Hermosilla viene a parar a las manos de Carlos Peña. Y yo lo primero que empiezo a decir es que esto no corresponde. Es decir, si es que el teléfono, por un tema muy simple de la cadena de custodia, si el teléfono fue incautado por el Ministerio Público, ¿cómo el contenido de ese teléfono está en manos de alguien más? Y lo he dicho, acá en el estallido lo dijimos hasta que nos aburrimos cuando estuvimos hablando del famoso caso de estas desclasificaciones del teléfono de Luis Hermosilla. Yo dije aquí la única explicación razonable es que el teléfono de Luis Hermosilla, alguien tenía el contenido completo del teléfono de Hermosilla antes de que se lo incautaran. ¿En quién están pensando ustedes? Justamente en esa entidad genocida a la cual se fue Gabriel Saliasnik, que se dedica precisamente a eso, se dedica precisamente a tenerle copias de los teléfonos de distintas personas. Y tenía el teléfono de Luis Hermosilla. Entonces, de que Carlos Peña tuviera el teléfono de Hermosilla no era como que alguien en la fiscalía tuvo que hacer un respaldo, tuvo que conectar por USB el teléfono, bootear un computador, vaciarlo en una memoria externa, mandar a un motoboy a que se lo fuera a dejar a República 105 a Carlos Peña. No fue así, sino que alguien simplemente le compartió el link, ¿cachai? Así, se lo mandó al grupo de WhatsApp a Carlos Peña. Y así Carlos Peña tenía el teléfono de Luis Hermosilla. Y yo desde el primer momento estuve diciendo, esta weá no es aceptable, porque ninguno de los buenos de los periodistas que se está atorando hablando del caso de Luis Hermosilla, no es capaz de reportar de que existe una situación mucho peor, que es el hecho de que alguien le hizo esta jugada a Luis Hermosilla.
Esa weá es más grande que la mismísima tropelías de Luis Hermosilla, es mucho más grande que la ucraniana, es mucho más grande de que el Hermosilla, weón, sea amigo del Chispa, es mucho más grande de que Hermosilla fuera el abogado de Huawei, es mucho más grande de que el weón ahora está siendo imputado por cohecho porque uno de los Jalaf lo sapió de que le exigió 300 millones de pesos para destrabar un caso. Nada de eso tiene la entidad y la gravedad de que hay hueones en este país que siguen teniendo información del teléfono de Hermosilla y cada cierto tiempo te la vuelven a liberar, ¿cachai? Sepúlveda Gambi lo mandaron al choque y el hueón estuvo como 3 o 4 meses dando la cara por esa hueá, por mientras hueones como yo en realidad no me encontré a nadie más que yo. Al final, este guatón culiado, el único, puteando incansablemente a Nicolás Chupamel Pico Gambi, puteándolo desde acá, de esta humilde tribuna, porque esa información que él tiene es un delito el solo hecho de tenerla. Él sabe de que es distinto cuando un periodista le entregan una información eh, que es clasificada, que es reservada. En este caso no estamos hablando ni de información clasificada ni de información reservada. Estamos hablando de información robada. Estamos hablando de información hackeada. ¿Cachai? Es la única explicación por la cual tengan esta información ellos. Y resulta que no, en medio de toda esta historia, resulta que Saliasnik haciendo negocio en paralelo con Luis Hermosilla. Saliasnik es parte integrante del Colegio de Abogados, también lo era Luis Hermosilla. Resulta que están litigando y remando para el mismo lado, y Saliasnik lo mandan de embajador, y resulta que llega un momento en que llega un momento en que todos decíamos, pero ¿por qué no imputan a Chadwick? ¿Por qué la cuestión no aumenta? No aumenta un grado de complejidad este asunto y formalizan rápidamente a Hermosilla. Habían otros que decían, ¿y por qué Hermosilla sigue siendo parte del colegio de abogados? Esta cuestión es inaceptable cuando a otros profesionales van y lo han echado del colegio de abogados o le han hecho procesos disciplinarios por una cagada de este porte en comparación a las cagaditas de Luis Hermosilla. Bueno, resulta que esta semana, empezando esta semana, el lunes, si mi memoria no falla, es decir, antes de ayer, el Colegio de Abogados emitió una declaración en donde expulsó a Luis Hermosilla. ¿Qué está pasando ahí? Preguntas muy simples hay que hacerse. El Colegio de Abogados es una organización, un gremio de abogados, de personas que ejercen la profesión y que por lo tanto la comprenden. No es una organización de aficionados al derecho, no es gente que le guste el derecho, es gente que ejerce el derecho. Y en el derecho algo no existe mientras no hay una sentencia definitiva, una sentencia firme y ejecutoriada. Y todo el mundo es inocente mientras no existe una sentencia. Si es que el colegio de abogados va a expulsar a alguien por una sospecha, la pregunta es por qué no echaron a Hermosilla en cuanto existió la sospecha, es decir, desde que se filtró el video de Leonardo Villalobos. No, esperaron hasta este lunes para echarlo. Y resulta que Luis Hermosilla en ningún momento ha sido sentenciado. La pregunta es, ¿quién sentenció a Luis Hermosilla? ¿Y qué tipo de sentencia es la que hay en este minuto en contra de Luis Hermosilla? Yo he tocado este tema con mucho cuidado, porque en realidad lo último que a mí me gustaría en el mundo, en el planeta, es ensayar alguna defensa a Luis Hermosilla. Me parece que es el sujeto más deleznable que existe. Lo que vino a hacer acá al Gualmapu, Luis Hermosilla, es horroroso. En este minuto Yaitul está preso. Bueno, en privado he dicho mis comentarios bastante sobre Yaitul, pero nada más que usando la lógica formal y el principio de causalidad, Yaitul está preso por una querella que redactó e interpuso Luis Hermosilla, actuando como abogado de Chadwick y de Piñera, actuando en una serie de actos que son absolutamente ilegales y que hasta el día de hoy podrían ser anulados, porque son actos de derecho público. ¿Dónde sacaron esa weá de que el Estado puede conseguir un abogado y puede financiar un abogado para que el abogado anda interponiendo
querellas por ley de seguridad interior del Estado. Esa weá está prohibida desde la A hasta la Z. Nada de lo que se hizo es correcto. Claro, escuchando a H, uno diría, sí, pero aquí estaban los que criticaban eso y después unos años después empezaron a hacer lo mismo, porque a Giorgio Jackson, cuando se le perdieron los computadores de su ministerio, cuando aparecieron los Jackson, ¿se acuerdan? Resulta que el Estado terminó pagándole un abogado privado, Schurman, que también es de la comunidad más querida de Chile, para que le litigara el caso para echarle los perros a los demás que estaban apuntándolo con el dedo, diciéndole, seguro, sí, pues, y los computadores aparecieron allá en Renca. Les tiró los abogados de Miguel Schurman, y no solamente se los tiró en ese caso, Gabriel Boric inclusive lo utilizó en un caso en que existió una vulneración a todos los procesos de legalidad en nuestro sistema procesal penal, en donde Miguel Schurman sabía de que había una denuncia en Punta Arenas por acoso en contra de Gabriel Boric y se hizo parte en una querella que estaba bajo reserva, porque había un asunto de género y Boric todavía no había sido notificado. Schurman apareció no solamente en ese caso, apareció una y otra vez. Usted aquí en el estallido me puede hacer un listado para que quede registro de todas las veces que aparece el estudio de Schurman con Gabriel Boric. Y tiraron a Schurman en calidad de Luis Hermosilla. Una weá que no se veía desde que Pinochet contrató a Ambrosio Rodríguez a finales de en la segunda mitad de los 80, pero incluso incluso Pinochet estoy hablando, a mediados de los 80. Incluso Pinochet fue más cuidadoso de la forma porque le dio un cargo inventado a Ambrosio Rodríguez. Lo instaló como procurador general de la República, a Ambrosio Rodríguez, para que anduviera haciendo esa pega de abogado particular y poniendo querellas a favor y defendiendo de querellas que había en contra de Pinochet, ¿ya? Esa weá pasó a mediados de los 80 y fue recontra criticada al punto de que jamás vimos a Elwin, ni a Frey, ni a Lago. Espérense, iba a decir Bachelet, pero no, pues Bachelet incurrió en ese mismo error cuando contrató a Juan Pablo Hermosilla para que la defendiera en una querella del todo abusiva en contra de la revista ¿Qué pasa?, cuando la revista ¿Qué pasa? Publicó un artículo en que involucraba a Natalia Compañón y al hijo de la Bachelet en el caso este de, ¿cómo se llama ese caso? Eh, ah, ya se nos, ya se nos están olvidando los nombres de los casos. Cabal, en el caso Cabal. Juan Pablo Hermosilla perdió miserablemente en ese caso. Es decir, perdió al punto de que el tribunal no aceptó a tramitación esa querella. ¿Mm? Y más encima, la querella la presentaron con todo tipo de fanfarria. Juan Pablo Hermosilla, que es el actual abogado de Luis Hermosilla, el hermano de Luis Hermosilla. Ambos hijos del abogado del Partido Comunista, Nurieldín Hermosilla, que fue también bastante conocido durante la dictadura, defendiendo casos bastante complicados, por no decir casos emblemáticos. Bueno, Luis Hermosilla estaba metido en una trenza y en una corruptela. También en los estallidos pasados expliqué em, eh, que, que no solamente estamos hablando de casos, de casos de casos en que hayan cuicos cagando a cuicos, ¿cachai? Porque en este caso, en donde está metido Hermosilla, pareciera de que todo suma para que Luxic se haya llevado una parte bastante generosa en ese parque capital, gracias a todos estos tejemanejes. Sino que también los Hermosilla andan metidos en casos de narcotráfico, pero no lo declaran como que lo estuvieran llevando ellos, sino que ocupan a otros abogados para que les lleven los casos, como el abogado, por ejemplo, del juez Urrutia, que mencionamos en los estallidos pasados. Pero no solo eso, también en el famoso caso este que estaba vinculado a la venta de la Universidad de Chile, ¿cómo se llama este caso? Y que tiene una conexión con el caso de los 70 y tantos millones de dólares que fueron a parar a Colombia por el Tren de Aragua.
Bueno, en ese caso también estaría metido Saliasnik, caso Sartor, muchas gracias. También estaría metido Saliasnik, el embajador en esa entidad genocida, Luis Hermosilla, y como nos estamos enterando todos aquí, poniendo cara de hemos sido, el rector, el incorruptible rector Carlos Peña, que él solamente escribe esto porque simplemente es un columnista, es alguien preocupado del futuro del país, y está... cuando fue el estallido social, usted se acuerda que metieron a Carlos Peña en la televisión como si fuera el cura Raúl Azbún y lo metieron en la tele a que viniera a dar cháchara, a que viniera a explicarnos lo que estaba ocurriendo. Ahí fue cuando Carlos Peña dijo esta teoría de que eran pulsiones adolescentes. Y uno dice, puta, este weón de Carlos Peña es un weón muy penca, que estudió un magíster muy ordinario en la Universidad Católica de Sociología, cuando ni siquiera tenían facultad de Sociología, porque estaba cerrada, y estudió un magíster, y por ese magíster de sociología el weón le vendía la pomada al resto de los abogados con que él sabía mucho, pero Carlos Peña era menospreciado intelectualmente en otros contextos, que tuve la suerte de conocerlo, encontraban, no solamente, a Carlos Peña le habría gustado que lo pelaran por ser petulante, por ser prepotente, por ser patúo, por ser pesado. Bueno, Carlos Peña es Géminis. Para que me pidas empezar de nuevo. Bueno, eso fue nada más que un paréntesis. Bueno, pero Carlos Peña González era menospreciado por su poco calado intelectual, por sus conocimientos mediocres en derecho. Estoy hablando de sus propios alumnos y del entorno en la Universidad de Chile, porque Carlos Peña hacía clases de Derecho Civil en la Universidad de Chile, y él era como el peorcito, así como el peorcito de los profes tomados, digamos, por la comunidad de la Universidad de Chile, tenían considerado de esa manera a Carlos Peña. Entonces, Carlos Peña circulaba en metro entre la estación Baquedano y la estación República, y siempre lo hacía con un libro para taparse la cara y así no tener que conversar con nadie, para que nadie le preguntara siquiera la hora. Y tenía una técnica de leer el libro con una sola mano, porque con la otra sostenía el maletín o se afirmaba en la barra del metro. Y bueno, llegaba a República 105 y ahí él tenía su feudo, en donde tampoco era muy apreciado. Eh, Recordemos de que Diego Portales, el que mandaba ahí, era Jorge Correa Sutil, y Carlos Peña era al lado de Jorge Correa Sutil, Carlos Peña era el mayordomo, pero cumplía el rol ceremonial de ser recto, de ser decano en ese tiempo de la Escuela de Derecho, y ahí lo metieron en el Mercurio para que escribiera columna. Pero la parte entretenida de esta historia es que era obvio de que Carlos Peña había renunciado a esa vida como litigante. Em, y también uno pensaba de que con esa alta estima que tiene Carlos Peña sobre sí mismo, si él empezaba a ejercer su carrera también como litigante, como lo hacen muchos profesores de derecho, cuando él era uno de los mayores objetores frente a eso, porque él decía que los académicos tenían que ser académicos y no otra cosa. Era algo muy de la Diego Portales, eso de menospreciar a aquellos que andaban en estos dos mundos y no eran capaces de sincerarse, de ser académicos. Uno de los adalides de esto era Cristian Riego, también en la Diego Portales. Y apareció el litigante cuando tocaron a Orrego. Ahí apareció Cristian Riego alegando a favor de Claudio Orrego. Como si no nos hubiésemos dado cuenta de que
Riego era demócrata cristiano. No, nunca nos habíamos dado cuenta de que Cristian Riego era demócrata cristiano. Pero la cuestión es que aparece Carlos Peña litigando y aparece litigando con Luis Hermosilla, con Gabriel Saliasnik, defendiendo una empresa china. Y de pasadita, aquí como si nada, en el mismo artículo del Mostrador lo mencionan que también había mandado los informes en derecho del caso Sartor, que es el caso en donde está involucrado el Tren de Aragua y estos 70 y tantos millones de dólares, 70 y tantos millones de dólares que aparecieron en el Banco Santander, que es una suma que también le explicamos en el estallido en su momento. Durante ese día subió y fue más abultada y luego, como un chiste de Bombo Fica, volvió a los 70 millones de dólares. Eh, pero sabemos de qué caso estamos hablando. Entonces, creo que están todas las cartas sobre la mesa, ¿eh? Es decir, entendemos bastante bien qué es lo que está ocurriendo acá y entendemos también muy bien por qué no va a ocurrir nada. No puede ocurrir nada. Eh, me parece de que están haciendo control de daño y decidieron de que al que hay que arrojar al volcán es a Luis Hermosilla. Pero todavía no sabemos cuál es la contravención de Luis Hermosilla. Yo hipoteticé en unos estallidos hace mucho tiempo atrás de que esto podría estar vinculado a que Luis Hermosilla era el abogado de Huawei, ¿m? Que era una jugada, por lo tanto, que venía desde donde usted se está imaginando. Pero resulta que esta gente no deja de defender a los chinos, porque los chinos cuando vienen a Chile, porque los chinos dicen que son muy probos en China, pero cuando vienen a Chile contratan a los más corruptos. Fíjese bien a los que contratan, sean periodistas, sean relacionadores públicos. Piensen que los chinos, cuando entraron a la zona de Concepción, contrataron a este hueón que era uno de los creadores del Frente Amplio y que era presidente de la bancada del Frente Amplio, de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se llama este hueón? Que era hermano del canuto del rector del USACH. Lo contrataron a él para que hiciera el control de daño en la región, en la zona de Concepción, en Rucalco y todos los proyectos que están alrededor. ¿Cómo se llama? ¿Vidal? ¿Pablo Vidal? ¿Mm? Pablito Vidal, ¿se acuerda de Pablo Vidal? Un hueón que sigue apareciendo en estos memes que dicen, ah, claro, los de derecha son todos iguales y te muestro una foto de puros hueones ñuñoínos y todo frente amplista. El hueón sigue apareciendo en esa foto. Pablito Vidal. A usted se le olvidó, pero al hueón luego lo instalaron y hoy día lo tienen en el directorio. Esto sí que es un pago grande. Lo tienen en el directorio del Consejo Nacional de Televisión, a Pablito Vidal. Los chinos contratan a los más corruptos cuando vienen para acá. Por ejemplo, la diputada Carol Cariola, que ahí está en la nómina, pero no es la única, ¿ya? Pero ahí tenía Saliagni defendiendo a los chinos, Carlos Peña defendiendo a chinos, y, y cruzándose todas las barreras, porque estos amigos, yo creo que este es el tema perfecto. Amigo es ¿Quién puede ayudarme a ver más linda la vida? amigo es ¿Quién puede ayudarme a empezar optimista un nuevo día? y te hará conocer. ¿Quién se puede alcanzar si lo quieres lograr? Hacer de tus sueños una realidad.
amigo es aquel en quien puedes confiar. Cuando solo querías llorar, Cuando el mundo se te viene encima, tus amigos estarán ahí. siempre que los necesites, puedes contar con su amor. Como el agua refresca, como el sol te calienta, amigos son, Están ahí. preocupándose por ti. Garfield y sus amigos. Tal vez no tan gracioso como el siglo XX, pero sí mucho más realista. Tal cual. Amigo es que puede ayudarte a hacer más linda la vida. Cuando el mundo se te viene encima, tus amigos estarán aquí. Siempre que los necesites, pueden contar con tu amor. Bueno, se supone que esta información no tenía que llegar a nadie, no tenía que salir de los escritorios de estos sujetos, y ahí está toda esta mierda expuesta. Entonces, cuando está toda esta mierda expuesta, resulta que la semana pasada, y lo alcanzamos a comentar, es decir, una de las informaciones que salieron antes de que se transmitiera el estallido de la semana pasada, es que nuevamente estos grandes periodistas que no son capaces de ubicar temporoespacialmente ninguna wea, se sorprendieron transformaron en noticia algo que no era noticia, porque era algo que ya se sabía, de que la Dorothy Pérez fue propuesta por Luis Hermosilla para ser Contralora General de la República. Ahora, antes de que los típicos borixistas que están palmereados me estoy refiriendo a la foto de Juan Gabriel detrás de la palmera, Juan Gabriel con su sombrerito detrás de la palmera, que están palmereados en este minuto viendo el estallido, antes de que aparezcan esos borixistas palmereados a aplaudir esto que estoy diciendo de que la Dorothy Pérez fue levantada por Luis Hermosilla, no nos olvidemos que fue Gabriel Boric Font, el weón que nombró Contralora a Dorothy Pérez, po, weón, ¿cachai? Pero ahí anda a explicarle esa weá a todos los borixistas de Twitter que empiezan a distinguir este mundo como los que están conmigo y los que no están conmigo. Es decir, piensen toda esta tontera de la derechita cobarde que dicen algunos y que viene el borixismo y se la compra de inmediato y se la compra tan barato que ingresa inmediatamente al club de amigos de la Evelyn Matei, del Cabezón Chalper, e integra a los hueones de Chile Vamos. Chile Vamos, estamos hablando de Renovación Nacional y la UDI, los partidos pinochetistas por antonomasia. Recordemos que Pinochet, el único partido que se creó y que hasta el día de hoy sobrevive, que se creó desde la derecha para soportar el plebiscito del 88, fue Renovación Nacional. Y que después que Renovación Nacional tuviera una escisión, justamente por algunos problemitas mafiosos que tuvieron ellos, surgió la UDI. Y que la Evelyn Matei, que era de Renovación Nacional, terminó escapándose a la UDI, justamente porque la echaron de Renovación Nacional, porque la hueona andaba junto con el ejército prestándose para espionaje en contra del candidato a la presidencia que tenía Renovación Nacional, que era Sebastián Piñera. Estamos hablando de principios de los 90. Ya, entonces, en este minuto, esta idea absurda del caquismo, de hablar de derechita cobarde, se la termina comprando el borixismo barato y termina generando como una alianza con estos sectores que han sido siempre de derecha y siempre pinochetistas, en una alianza bastante extraña, porque el otro día, no me acuerdo qué cuestión pasó. Cuando aparece lo de los niños haitianos, a eso quería llegar, cuando aparece lo de los niños haitianos, aparecen estos mismos sectores del borixismo, antes de los mismos minuteros del SECOM, empiezan a decir que esto no tiene ningún valor porque la denuncia la realizó un diputado de la UDI. ¿Cachai? Es decir, el trabajo de la Contraloría no tiene ningún valor, en primer lugar porque la Dorothy Pérez es alguien, hablan de ella, pero sin entrar en detalle, asumiendo como que la Dorothy Pérez es de derecha,
cosa que también todos sabíamos que la Dorothy Pérez era derecha, pero quien la nombró Contralora fue Boric, po, weón. ¿Cachai? Quien la nombró Contralora fue Boric, po, weón. Y ahí estaban todos los weones así poniendo de mal a la Dorothy Pérez, así, no podemos creer esto porque la Dorothy Pérez es de derecha, entonces está tirando esta weá para defender al gobierno de Kast. Y esto es una acción conjunta entre Kast y la Contraloría, pasándose todos los pueblos que usted se puede imaginar, es decir, pasándose todos los pueblos de la región del Maule y más la mitad de los pueblos de la región de O'Higgins, los cuidados. Sin asco. Pero al mismo tiempo te dicen, tampoco hay que otorgarle ningún valor a esto porque la Dorothy Pérez está realizando un informe sobre una denuncia que realizó un huevón que era diputado de la UDI, un tal Juan Araya, que no tenía idea que existía.